El aire del restaurante de lujo estaba cargado de un olor a cordero asado y vino tinto, pero yo solo podía saborear la amargura. La situación, emocionalmente fuerte, transcurría en un salón privado de paredes de terciopelo y candelabros de cristal, un escenario elegido por Ana para nuestra reunión familiar. Afuera, la noche de Madrid caía lentamente sobre la Gran Vía, con sus luces de neón y el rumor de la multitud. Adentro, las 15 personas sentadas alrededor de la mesa, la mayoría de mi familia y de la de Ana, observaban con expectación. Yo, Pedro, de 32 años, con mi traje impecable y una sonrisa tensa, estaba a punto de presenciar el evento que habían orquestado meticulosamente. Mi corazón latía desbocado, consciente de que algo monumental e irremediable estaba a punto de suceder. La tensión se rompió cuando mi esposa, Ana, de 30 años, se levantó con una gracia que le era característica. Su vestido de seda roja, tan vivo como el odio que sentía, acentuaba una figura esbelta. De repente, su mano se posó en el abdomen y un grito suave y melodioso escapó de sus labios. La sonrisa de mis padres, mi suegra y el resto de los invitados se hizo más amplia, creyendo que la felicidad estaba por comenzar. Mis manos estaban sudorosas, apoyadas en la mesa de madera pulida, mientras una sensación de incomodidad me recorría por completo. Sin embargo, mi mente, afilada por meses de sospechas e investigaciones discretas, se mantenía en alerta máxima, y sucedió. Con una sonrisa radiante, Ana miró a mi hermano mayor, Lucas, sentado directamente a mi lado, y anunció con voz dulce y clara: «Estoy embarazada». Y el padre es él. La noticia cayó como una bomba, un estallido sordo que silenció de inmediato el murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos. Los ojos de mi padre, Henry, se abrieron con un asombro que se volvió reproche, y los de mi madre, Patricia, se llenaron de lágrimas, no de alegría, sino de desconcierto. Yo, el protagonista de esta macabra obra, sentí como mi alma se helaba, mientras Ana y Lucas se miraban con una sonrisa de complicidad, seguros de que su plan para humillarme en público había funcionado a la perfección. Antes de continuar, dale like y suscríbete y quédate conmigo. No vas a creer lo que pasó después. En ese momento, las risas de Ana y Lucas se alzaron, resonando en el salón privado del restaurante. Era un sonido hueco, un eco del desprecio que sentían por mí, una burla al chico bueno que ellos creían haber destruido. Su gesto final, un brindis entre ellos que no me incluía, selló la traición. Pero al tiempo que mi mundo exterior se desmoronaba, el interior se fortalecía, solidificado por la certeza de que mi intuición no me había traicionado. Tomé un sorbo de mi copa de agua. Mi corazón ya no se sentía aplastado, sino endurecido, listo para la batalla. Había llegado el momento, y yo no era una víctima, sino el cazador. La humillación pública fue el último regalo que necesitaba. Desde la infancia, el patrón en mi casa era claro e inmutable. Mis hermanos, Vicente y Gregory, siempre fueron la prioridad, el centro de atención de nuestros padres, que veían en ellos el futuro del negocio familiar. Yo, Pedro, el hijo del medio, era el correcto, el responsable, pero nunca el favorito. Mis logros, como las notas altas en la Facultad de Finanzas o mi primer empleo en una de las mayores empresas de análisis financiero de Madrid, eran recibidos con un buen trabajo, pero ¿y tus hermanos? Y mientras que las conquistas de Lucas, que vivía de fiesta en fiesta y de pequeños favores, eran celebradas como genialidad. Construí mi patrimonio con mi propio esfuerzo y dedicación, creyendo que el reconocimiento llegaría con el tiempo y con la prueba de mi capacidad. Lucas siempre me vio como una sombra, alguien a quien manipular y usar. Él y Ana, que parecía la mujer de mis sueños con su elegancia e inteligencia, formaron una alianza de envidia y codicia. Se acercaron a mí con la intención de apoderarse de mi patrimonio, planeando mi humillación pública. El matrimonio, que para mí representaba la construcción de una vida estable y un hogar lleno de amor, para ellos era solo una etapa de un plan macabro. Durante meses, Ana gastó mi dinero de forma desenfrenada con la excusa de preparativos para el futuro e inversiones en nuestra casa. Sentía cómo la frialdad de Lucas se intensificaba, pero mi mente, movida por una lealtad ciega, se negaba a aceptar la verdad. La humillación pública en la cena familiar no fue un acto impulsivo, sino el punto culminante de una serie de eventos extraños. Su objetivo era hacerme parecer el idiota, que no merecía a su esposa ni el dinero que tenía, obligándome a cederlo todo sin luchar. Cada día notaba pequeñas mentiras, excusas para encuentros secretos y la frialdad creciente de Ana hacia mí.
Por ejemplo, siempre estaba muy cansada para salir conmigo, pero las facturas de mi tarjeta de crédito mostraban gastos en restaurantes y bares nocturnos. Estas señales, sumadas a la arrogancia creciente de Lucas, me llevaron a contratar a un detective privado, algo que en aquel momento consideraba extremo y innecesario, pero que mi intuición me forzó a hacer. El detective me entregó un dossier una semana antes de la cena. El paquete contenía fotos y videos que mostraban a Ana y Lucas reuniéndose en secreto en un café del centro de Madrid, en un edificio de apartamentos e incluso en la casa de playa de la familia de Ana en Málaga. Lo más impactante fue el descubrimiento de un acta de matrimonio registrada en un pequeño pueblo en la frontera con Francia, fechada un año antes, confirmando que la unión entre ellos ya era un hecho. Miraba las fotos y documentos y me negaba a creerlo. Mi mente luchaba por conciliar a la mujer que amaba con la traidora que en realidad era. Los descubrimientos no terminaron allí. El informe detallado del detective mostraba que desviaban mi dinero de forma sistemática. Cientos de miles de euros habían sido transferidos de nuestra cuenta conjunta a una cuenta en el extranjero, perteneciente a una empresa fantasma controlada por Lucas. Su ambición y codicia no tenían límites. El plan era forzarme a pedir el divorcio y alegar que yo estaba emocionalmente inestable, asegurándose así una parte sustancial de mi patrimonio a través de un divorcio litigioso. El embarazo falso era solo otra herramienta para presionarme psicológicamente. Con cada página del dossier sentía un dolor profundo y una traición sin fin. Me había esforzado tanto por construir una vida, por probar mi valor a mi familia, y todo lo que recibí a cambio fue frialdad, desprecio y codicia. Lo que ellos no sabían era que las investigaciones del detective habían llegado mucho más lejos de lo que imaginaban. Había fotos y videos de Ana con un tercer hombre, en un bar de las afueras, en una reunión de negocios e incluso en paseos por una plaza. En uno de los informes, el detective describía el embarazo de Ana como de un desconocido y no de Lucas. Eso convirtió lo que ya era una traición en una conspiración aún más fría y calculada. Mi hermano Lucas, el éxito de la familia, en realidad era un parásito que vivía de favores. Tenía una deuda de 50.000 euros con un usurero quien lo amenazaba constantemente. Por eso él y Ana, que ya era su esposa, se unieron para robar mi dinero. Pensaban que yo, el correcto, sería una presa fácil, alguien que se derrumbaría ante el escándalo y cedería a la presión, convirtiéndome en una víctima. No contaban con mi lealtad, que me llevó a descubrir la verdad, ni con mi deseo de respetarme, que me dio la fuerza para luchar. La noche de la cena familiar, que ellos planearon como mi final, se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Ya no sería el muchacho que se encogía ante la preferencia de mi hermano y la indiferencia de mis padres. El dossier en mi maletín no era solo un conjunto de papeles y fotos. Era mi arma, mi redención, mi libertad. Los ojos de todos los invitados, fijos en mí, se mezclaban con confusión. Esperaban lágrimas, desesperación, una reacción previsible del chico bueno. Pero lo que vieron fue una calma inédita, una leve sonrisa y una mirada de quien tenía el control total de la situación. El juego apenas comenzaba. Por cierto, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Mi cuerpo, que hacía apenas unos minutos estaba paralizado por el shock y el dolor de la traición, ahora era mi escudo y mi arma. Me levanté de la mesa con calma. El ruido de los cubiertos cayendo y el silencio incómodo tras el anuncio de Ana y Lucas eran música para mis oídos, la sinfonía de mi victoria inminente. Era el momento perfecto para poner fin a su narrativa y comenzar la mía. El pan y el vino, que representaban a la familia, fueron los primeros en ser rechazados por mí. Los arrojé. Era el fin del viejo Pedro y el nacimiento de una nueva persona. La frialdad de mi gesto sorprendió a todos en la mesa. Mi padre, con el rostro pálido y la mano de mi madre en su hombro, me observaba con incomprensión. Mi madre intentó hablar, pero no le salió la voz. Ana y Lucas, que segundos antes se miraban con arrogancia, ahora se miraban con un dejo de pánico, dándose cuenta de que algo iba muy mal. Tomé la carpeta de mi silla y la abrí lentamente, saboreando cada segundo de aquel momento. La visión de los documentos parecía tener el poder de silenciarlos. Era como si mi calma, que para ellos debía ser señal de derrota, se convirtiera en su mayor amenaza. Y lo peor para ellos, yo tenía todas las pruebas en mis manos. Ahora era mi escenario y yo sería el único en hablar. Mi guión comenzaba ahora. Intentaron humillarme y descartarme públicamente, pero subestimaron mi paciencia.
La paciencia de un hombre que esperó toda su vida para haber reconocido su valor. La espera ya había terminado. No habría lágrimas, ni gritos, ni escenas dramáticas. Solo habría el fin de la farsa y el inicio de mi redención. Pensaron que me habían destruido, pero en realidad me habían liberado. Y la lección que aprenderían sería la más dolorosa de sus vidas. El dolor de la pérdida, no de dinero, sino de todo lo que intentaron arrebatarme, mi reputación y mi valor. Pero esas cosas jamás las tendrían. Ahora soy invencible. No contaban con mi sed de justicia. Me levanté con el dossier en la mano, el sonido del movimiento de la silla sobre el piso de madera resonando en el silencio. El salón privado del restaurante parecía haberse encogido, el aire denso de la expectativa. Miré a Ana y Lucas. La arrogancia en sus rostros había sido reemplazada por un rastro de incertidumbre y nerviosismo. Creyeron que me sorprenderían, ¿verdad? Pregunté, mi voz firme y sin rastro de la traición que me habían infligido. Pensaron que era el mismo muchacho que han humillado toda la vida, pues se equivocaron. Con un movimiento rápido y deliberado, abrí el dossier sobre la mesa de ébano pulido. Las fotos, videos e informes se esparcieron frente a ellos como cartas de un tarot macabro, cada uno revelando un pedazo de su traición. Aquí está la prueba de su matrimonio, discretamente registrado en el extranjero hace más de un año, dije, y señalé la copia de la certificación. Los ojos de mi padre, que una vez me miraron con desaprobación, ahora reflejaban un profundo e incomprensible asombro. Mi madre se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y horror. La arrogancia de Ana y Lucas se transformó en desesperación. Lucas se inclinó hacia adelante en su silla, sus manos temblando, listo para intervenir. ¿Y los cientos de miles de euros que han transferido a la cuenta de una empresa fantasma en el extranjero? ¿Acaso pensaron que un analista financiero no se daría cuenta del fraude? Continué, empujando la factura del banco hacia mi padre, el rostro de Lucas tan pálido como el de un fantasma. La ambición y la codicia nunca conducen a nada, dije con mi voz resonando en el silencio. Mis hermanos me miraban con un aire que era una mezcla de envidia, admiración y asombro. Nunca antes me habían visto tan decidido. Nunca antes me habían visto luchar por algo. Y el ver que por primera vez lo estaba haciendo, que me estaba defendiendo, los impactó de gran manera. La culminación de mi discurso se centró en la traición que más me había dolido. Miré a Ana a los ojos con la frialdad que ella había demostrado hacia mí por tanto tiempo. ¿Y lo del bebé, Ana? ¿De verdad pensaste que aceptaría ser el padre de un niño que ni siquiera es de Lucas? Según este informe de detective, no es de ninguno de los dos, es de un tercero. Su embarazo fue un plan para robarme. La máscara de inocencia de Ana cayó por completo. Su rostro, demacrado y pálido, reveló a la persona que siempre había sido. Los intentos de Lucas de intervenir fueron inútiles. Él no podía ocultar la verdad de su mentira. Los murmullos de mis tíos, padres, hermanos y cuñados estallaron en el silencio. La humillación pública que ellos tenían planeada para mí se estaba volviendo en su contra, multiplicada. El juego ha terminado, declaré. Ustedes ya no tienen el control. La humillación se acabó. No hay nada más que puedan hacer, porque ya me perdieron desde hace mucho tiempo. Las palabras cayeron como piedras sobre la mesa. La familia, que alguna vez había favorecido a Lucas, se encontraba en un estado de shock total. Mi padre, que siempre había considerado a su hijo mayor como el mejor, no podía creer la magnitud del engaño. Lucas, con los ojos llenos de rabia, se levantó de la mesa y se fue con la cabeza baja, sin decir una palabra. Ana se quedó atrás, llorando incontrolablemente. Su plan de humillarme y arruinar mi vida se había desmoronado completamente. Mi madre se acercó a mí, las lágrimas de vergüenza y arrepentimiento corriendo por sus mejillas. Por primera vez en mi vida, sentí que era el protagonista, el héroe de mi propia historia. La traición, el desprecio y la humillación que me habían infligido, me habían fortalecido, transformándome en la persona que siempre quise ser. Un hombre que no dependía de la aprobación de nadie y que luchaba por lo que creía. El silencio en el salón privado del restaurante ya no era denso y tenso, era una sinfonía de mi victoria. El olor a cordero y vino no era amargo, sino el aroma del aire fresco que me llenaba los pulmones, una sensación de libertad que no había sentido desde la infancia. El poder que mi familia había ejercido sobre mí por tantos años se había desvanecido, y por primera vez me sentí libre de ser quien realmente era. Un hombre con un corazón leal que no podía ser manipulado por la codicia. Mi mayor victoria no era el dinero o el éxito, sino el respeto por mí mismo, el conocimiento de mi propio valor y la certeza de que yo era más fuerte que cualquier dolor que ellos pudieran infligirme. El shock en la familia fue inmediato.
Mi padre, que siempre había visto a Lucas como el heredero de la familia, lo vio ahora como un mentiroso y un traidor. La reputación de ambos se desmoronó tan rápido como la arrogancia que habían mostrado. Con las pruebas irrefutables en mi mano, inicié el proceso de divorcio, exponiendo todos los fraudes financieros que habían cometido en mi contra. La vida que ellos habían intentado construir sobre las ruinas de la mía se vino abajo completamente. Lucas, incapaz de lidiar con la vergüenza, se fue del restaurante con la cabeza baja, sin decir una palabra, y Ana se quedó atrás, en un estado de desolación total. A medida que el escándalo se desarrollaba, me distancié de la familia por un tiempo. La traición había sido demasiado profunda y necesitaba espacio para sanar. Me reconecté con mis verdaderos amigos, que me apoyaron incondicionalmente durante todo el proceso. Fue durante este periodo de soledad y reflexión que aprendí a confiar en mí mismo, a reconocer mi propio valor y a no buscar la aprobación en personas que me despreciaban. La justicia no vino solo de la ley, sino de mi propio acto de autorrespeto. Descubrí que la verdadera familia es aquella que nos apoya, no la que nos sabotea. Con el tiempo, el dolor se transformó en fuerza. La humillación pública que ellos intentaron usar para destruirme fue lo que me liberó. Fue el punto de partida para una nueva vida, una donde mis decisiones se basaban en mi propio valor y no en la búsqueda de aprobación de mi familia. Ana y Lucas perdieron su estatus y su reputación y enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Pero yo gané algo mucho más valioso. Gané mi libertad y mi paz interior. La mayor victoria no fue el dinero que recuperé, sino el autoconocimiento, la capacidad de valorarme y el entender que la felicidad no es una moneda que se compra con la aprobación de los demás, sino con el respeto a uno mismo. En el epílogo de mi historia, un año después de aquel fatídico día, la vida se había reconstruido de una forma más auténtica. La verdadera justicia fue la que yo encontré en mi interior, al sanar las heridas y transformar el dolor en un motor de cambio. Ellos perdieron lo que creyeron tener por derecho, pero yo gané lo que nunca me habían dado: la libertad de ser yo mismo. La mayor victoria no fue la exposición de sus crímenes, sino el reconocimiento de mi propio valor. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla.